Bienvenidos al episodio de hoy. Si alguna vez te has detenido frente a un edificio y has sentido, literalmente, que estabas en presencia de algo más grande que tú mismo, algo que trasciende lo meramente humano y se adentra en el ámbito de lo divino, entonces quizás puedas imaginar lo que se siente al contemplar la Sagrada Familia en Barcelona, España. El nombre completo de este extraordinario lugar es Basílica y Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Se alza en el corazón del distrito de l'Eixample de Barcelona, y su conjunto de imponentes torres de piedra puede verse desde kilómetros de distancia, formando una silueta tan característica que resulta difícil imaginar la ciudad sin ella. La Sagrada Familia es una basílica católica diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí, y es uno de los templos más extraordinarios que siguen en construcción en cualquier parte del mundo. Las obras comenzaron en el año 1882 y las torres centrales alcanzaron su altura prevista en 2026, lo que la convierte en uno de los proyectos arquitectónicos más longevos de la historia. Más de 140 años de trabajo, fe, generosidad y dedicación han dado forma a este edificio, y aún hoy algunas partes continúan sin finalizarse. Sin embargo, no se trata de una obra en construcción cualquiera. La Sagrada Familia atrae a casi 5 millones de visitantes cada año, lo que la convierte en el monumento turístico más visitado de España y en uno de los lugares religiosos más visitados del mundo. Es un destino de peregrinación para los católicos y una fuente de asombro para personas de todo origen y creencia. Al mismo tiempo, es una iglesia en funcionamiento donde se celebran misas con regularidad, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y un monumento vivo a la idea de que el arte, la fe y la arquitectura pueden fundirse en una única y armoniosa expresión de lo sagrado. En este episodio exploraremos este edificio excepcional desde todos sus ángulos: su arquitectura extraordinaria, su larga y compleja historia, su profunda dimensión espiritual y su papel en la vida de Barcelona y de Cataluña. Esperamos que, al final, tanto si ya has visitado la Sagrada Familia como si es la primera vez que oyes hablar de ella, tengas una comprensión más profunda de por qué este lugar es tan importante y por qué sigue conmoviendo a tantas personas. Capítulo 1. Arquitectura. Para comprender la arquitectura de la Sagrada Familia, tenemos que viajar hasta sus orígenes y conocer no a uno, sino a dos arquitectos cuyas visiones contrapuestas dieron forma a lo que hoy es este edificio. En 1882, un hombre llamado Francisco de Paula del Villar recibió el encargo de diseñar y construir el templo. Su proyecto era relativamente convencional: una iglesia neogótica inspirada en las grandes catedrales medievales de Europa, con arcos apuntados, arbotantes y una solemnidad imponente pero familiar. La construcción comenzó el 19 de marzo de 1882, en la festividad de San José, un detalle profundamente intencionado, como veremos más adelante al hablar de la dimensión espiritual de este lugar. Sin embargo, en menos de un año, Del Villar abandonó el proyecto tras desacuerdos con los promotores, y en ese momento, la historia dio un giro extraordinario. El encargo pasó a manos de un joven arquitecto procedente de la ciudad catalana de Reus, Antoni Gaudí Precornet. Tenía apenas 31 años cuando asumió la dirección en 1883. Lo que hizo con ese proyecto cambió no solo este edificio, sino toda la historia de la arquitectura. Gaudí no se limitó a modificar el diseño de Del Villar, lo reinventó por completo. Donde Del Villar había imaginado una estructura neogótica convencional, Gaudí concibió algo mucho más ambicioso, más insólito y también más bello. Su nuevo proyecto planteaba un templo de extraordinaria complejidad: 5 naves, un crucero, un ábside, un deambulatorio que rodea el edificio, 3 grandes fachadas y 18 torres de distintas alturas. Se convertiría en la obra más compleja y singular de toda su carrera, y dedicaría a ella 43 años de su vida. Lo que hace tan excepcional la arquitectura de Gaudí es la manera en que difumina la frontera entre el mundo construido y el mundo natural. Gaudí estaba profundamente convencido de que la naturaleza es el gran maestro del diseño. Observaba cómo los árboles distribuyen su peso, cómo las conchas siguen espirales regidas por leyes matemáticas,
Cómo la luz atraviesa el dosel de un bosque y trasladó todas esas observaciones a su arquitectura. Se dice que afirmaba que en la naturaleza no existen las líneas rectas, y dentro de la Sagrada Familia prácticamente no encontrarás ninguna. El interior de la basílica es quizá la expresión más asombrosa de esta filosofía. Al entrar, no te encuentras en la nave tradicional de una iglesia, con filas de columnas y bóvedas de cañón. En su lugar tienes la sensación de estar en un bosque de piedra. Las columnas se elevan desde el suelo como troncos de árboles gigantes, anchas en la base y cada vez más esbeltas a medida que ascienden. Al subir, se ramifican hacia afuera y hacia arriba, sosteniendo la cubierta como lo hacen las ramas en un bosque. El techo resplandece con la luz, y la impresión es la de caminar por un bosque sagrado bajo un cielo de piedra. Esto era totalmente intencionado. Gaudí diseñó el interior para que se experimentara como una catedral de la naturaleza, un bosque petrificado, de modo que quien entrara sintiera a la vez la grandeza de la creación divina y la trascendencia de lo sagrado. Las columnas no son solo decorativas, son una revolución estructural. Gaudí sustituyó los arbotantes característicos del gótico por un sistema de columnas inclinadas y ramificadas que absorben todas las fuerzas estructurales en el interior del propio edificio. No hacen falta apoyos exteriores, porque las columnas, como árboles, canalizan las cargas a través de su propia geometría. Las superficies de las columnas son el resultado de un pensamiento geométrico extraordinario. Cada columna parte de una sección poligonal en la base que va transformándose gradualmente a medida que asciende. Pasa a una forma octogonal, luego a una de 16 lados, y finalmente se convierte en un círculo en la parte superior. Además, presentan una sutil doble torsión en su superficie, a la que Gaudí otorgó un significado espiritual. El giro ascendente representa a los santos que ascienden al cielo, mientras que el descendente simboliza a los ángeles que bajan a su encuentro. Para diseñar todo esto, Gaudí utilizó un método tan ingenioso como poco habitual. Construía maquetas físicas colgando cadenas con pesos desde una estructura, y luego fotografiaba el resultado reflejado en un espejo para ver la imagen invertida. Como una cadena colgante adopta de forma natural la configuración más estable bajo la gravedad, al invertir esa forma se obtiene un arco en estado de compresión pura, sin fuerzas de flexión. Este tipo de arco se conoce como arco catenario, y es la forma más eficiente que puede adoptar un arco desde el punto de vista estructural. Gracias a este método, Gaudí pudo diseñar las formas orgánicas y complejas de la Sagrada Familia con una precisión matemática extraordinaria. El exterior del edificio es igualmente impresionante. Hay 3 grandes fachadas, cada una dedicada a un aspecto distinto de la vida de Jesucristo. La fachada del nacimiento, orientada hacia el este y el sol naciente, celebra el nacimiento de Jesús con una exuberante profusión de esculturas, vida animal, formas vegetales e imágenes llenas de alegría. Fue la fachada que Gaudí supervisó más de cerca y es la más naturalista, rebosante de vida, como la propia creación. La fachada de la Pasión mira hacia el oeste, hacia el atardecer, y representa el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Aquí el estilo es radicalmente distinto, anguloso, austero y profundamente dramático, con figuras alargadas, casi esqueléticas, obra del artista catalán Josep Maria Subirachs en las últimas décadas del siglo XX. Su interpretación fue controvertida para algunos, pero muchos coinciden en que su enfoque expresionista capta con gran fuerza la gravedad del relato de la pasión. En esta fachada, Subirachs incluyó uno de los detalles ocultos más famosos de todo el edificio. Un cuadrado mágico, una cuadrícula de 4 por 4 números dispuestos de tal manera que cada fila, cada columna y ambas diagonales suman el mismo total. En los cuadrados mágicos tradicionales de este tipo, ese total suele ser 34, pero aquí se modificó para que sea 33. La razón es deliberada y profundamente simbólica. 33 es la edad a la que Jesucristo fue crucificado. Incluso las matemáticas del edificio hablan de fe. La tercera fachada, la de la gloria, estará orientada al sur y será la entrada principal de la basílica cuando se complete.
representará la gloria de Dios y las enseñanzas del cristianismo, como culminación del mensaje teológico del conjunto. Por encima de estas tres fachadas se elevan las 18 torres que definen la silueta inconfundible de la Sagrada Familia. Cada una representa a una figura del Nuevo Testamento. Las 12 torres más pequeñas, 4 en cada fachada, corresponden a los 12 apóstoles. 4 torres más altas representan a los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una torre coronada por una estrella está dedicada a la Virgen María. Y la torre más alta de todas, la torre central, completada y bendecida en junio de 2026, está dedicada a Jesucristo. Con sus 172 metros y medio de altura, convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. Las cimas de las torres de los apóstoles están recubiertas de mosaicos cerámicos de colores realizados con la técnica del trencadis, que consiste en ensamblar fragmentos de cerámica rota para crear patrones brillantes. Esta técnica, desarrollada por Gaudí, transforma lo fragmentado en belleza y se ha interpretado como un símbolo de la armonía que puede surgir del caos. Además, las torres están perforadas con aberturas diseñadas para distribuir el sonido de las campanas por toda la ciudad, de modo que la visión de Gaudí de un gran órgano de piedra pudiera hacerse realidad, aunque fuera en parte. El uso del color, la luz y el vidrio es otra dimensión esencial de esta arquitectura. Las vidrieras están dispuestas de manera que el lado oriental, donde se encuentra la fachada del nacimiento, se llena de tonos fríos como azules, verdes y amarillos. El lado occidental, donde está la fachada de la Pasión, se tiñe de tonos cálidos como ámbar, naranja y rojo. A medida que avanza el día y el sol cruza el cielo, el interior de la basílica se inunda de distintos colores, pasando de la frescura de la mañana a la intensidad ardiente de la tarde. No es un efecto casual, sino una evocación deliberada del paso del tiempo, del nacimiento y la muerte, del amanecer y el atardecer, integrados en la propia estructura del edificio. La Sagrada Familia es también profundamente catalana. Gaudí formó parte de la Renaixença, un movimiento cultural y artístico que buscaba recuperar las tradiciones y la identidad de Cataluña en una época en la que estaban sometidas a la presión del gobierno central español. El edificio incorpora elementos de la historia natural local, plantas y animales mediterráneos, y referencias a la cultura y el patrimonio catalanes. Es al mismo tiempo una declaración universal de fe cristiana y una expresión profundamente arraigada en el pueblo y la tierra de los que nació. Capítulo 2. Historia. La historia de la Sagrada Familia no comienza con un arquitecto, sino con un librero. En el año 1866, un barcelonés llamado Josep Maria Bocabella Urmeira Verdaguer fundó una organización llamada la Asociación Espiritual de Devotos de San José. Bocabella era un católico profundamente devoto y le preocupaba lo que percibía como la creciente secularización de la sociedad tras la Revolución Industrial. Quería construir algo que se opusiera a esa tendencia, una iglesia que fuera un acto visible y permanente de fe y penitencia colectivas. En 1872, Bocabella realizó una peregrinación a Roma y en su viaje de regreso pasó por la ciudad italiana de Loreto, donde quedó impresionado por la Basílica de la Santa Casa, un famoso santuario dedicado a la Sagrada Familia. Regresó a Barcelona con una idea clara: construiría un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, financiado íntegramente con donaciones voluntarias de los fieles. La palabra expiatorio es clave aquí, como veremos más adelante al hablar de su significado espiritual. Por ahora, basta decir que un templo expiatorio es aquel que se erige como un acto de expiación y ofrenda colectivas, un regalo del pueblo a Dios. En 1881, la asociación había reunido suficiente dinero para comprar un solar en el distrito de l'Eixample de Barcelona, el nuevo ensanche planificado de la ciudad en expansión. La construcción comenzó el 19 de marzo de 1882, festividad de San José, bajo la dirección del primer arquitecto, Francisco de Paula del Villar. Al cabo de un año, Villar dimitió y Antoni Gaudí asumió el proyecto en 1883. Durante las 4 décadas siguientes, la Sagrada Familia se convirtió en el eje central
de la vida profesional de Gaudí. A partir de 1914, abandonó todos sus demás trabajos para dedicarse por completo al templo. Su vida personal se volvió cada vez más austera. Ayunaba, rezaba y vivía con gran sencillez. En sus últimos años, incluso se trasladó a vivir a la propia obra, donde dormía y residía para poder supervisar cada detalle. Para Gaudí, el edificio no era simplemente un encargo profesional, sino una auténtica vocación espiritual. Entonces, el 7 de junio de 1926, ocurrió una tragedia que marcaría el destino de la Sagrada Familia durante el siglo siguiente. Gaudí caminaba por Barcelona en dirección a su confesión diaria en la iglesia de Sant Felip Neri, cuando fue atropellado por un tranvía en una de las calles más transitadas de la ciudad. Cayó inconsciente y los transeúntes, al ver a un anciano desaliñado y mal vestido, pensaron que era un mendigo y tardaron en ayudarle. Finalmente fue trasladado a un hospital público, donde al principio no fue reconocido como el célebre arquitecto que era. Murió 3 días después, el 10 de junio de 1926, a los 73 años. Su funeral fue un acontecimiento de duelo público extraordinario. Miles de barceloneses se alinearon en las calles para rendirle homenaje. Fue enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, la misma iglesia a la que había dedicado su vida y donde reposan sus restos hasta hoy. Era un lugar de descanso apropiado para un hombre que había descrito el edificio como su mayor obra y que solía decir sin falsa modestia: «Mi cliente no tiene prisa». Se refería a Dios. Cuando Gaudí murió, solo entre un 10 y un 15% del edificio estaba completado. Su discípulo Domènec Sugranyes asumió la dirección de las obras y continuó trabajando fielmente hasta el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. La Guerra Civil trajo la catástrofe. El 20 de julio de 1936, un grupo de anarquistas asaltó la Sagrada Familia. Irrumpieron en el taller de Gaudí y en la cripta bajo el edificio, y les prendieron fuego. El incendio destruyó una colección irreemplazable de planos originales, dibujos, bocetos, fotografías y los elaborados modelos de yeso que Gaudí había tardado décadas en construir. Estos modelos tridimensionales eran, en la práctica, los planos del edificio completo, ya que transmitían mediante la forma física lo que no podía expresarse fácilmente en dibujos arquitectónicos convencionales. La mayoría quedó reducida a fragmentos. La destrucción fue enorme, pero no total. En los años posteriores a la guerra, un equipo dedicado de arquitectos y artesanos reunió pacientemente los fragmentos de los modelos destruidos, reconstruyéndolos pieza a pieza, y utilizó todos los documentos, fotografías y dibujos conservados para recuperar lo más fielmente posible la intención de Gaudí. Pasaron casi 2 décadas antes de que la construcción pudiera reanudarse de manera significativa. A partir de la década de 1950, las obras retomaron impulso, con el inicio de la fachada de la Pasión en esos años y el levantamiento de los campanarios a partir de la década de 1970. En la década de 1980, el escultor catalán Josep Maria Subirachs se incorporó al proyecto y comenzó a crear las esculturas de la fachada de la Pasión. Sus figuras angulosas y de estilo expresionista resultaron controvertidas para algunos admiradores del estilo más orgánico de Gaudí, pero el trabajo continuó y la fachada de la Pasión se fue completando gradualmente en las décadas siguientes. A comienzos de los años 2000, el modelado por ordenador transformó el ritmo y la precisión de la construcción. Las herramientas digitales permitieron a arquitectos e ingenieros descifrar las complejas intenciones geométricas de Gaudí con una fidelidad que habría sido imposible lograr únicamente a mano. La combinación de artesanía tradicional y tecnología moderna empezó a acelerar el progreso de una manera inimaginable para las generaciones anteriores. En noviembre de 2010, el Papa Benedicto XVI realizó un viaje apostólico a España que culminó con una visita a la Sagrada Familia. El 7 de noviembre de 2010 celebró una misa solemne en el interior del templo y lo consagró oficialmente como Basílica Menor, elevando su estatus canónico y declarándolo un lugar de especial relevancia para la Iglesia Universal. Más de 6.500 personas llenaron el interior de la basílica durante la ceremonia, mientras que en el exterior, en las calles circundantes,
se instalaron 36 pantallas gigantes para que las más de 250,000 personas congregadas pudieran seguir el evento. Fue un momento de enorme importancia histórica. El Papa Juan Pablo II había visitado la Sagrada Familia anteriormente, en 1982, aunque el edificio aún no estaba consagrado en ese momento. En su homilía afirmó que la iglesia de la Sagrada Familia, aunque todavía no estaba terminada, tenía unos cimientos firmes. Sus palabras resultaron proféticas. El acontecimiento más reciente, y quizás el más cargado de simbolismo en la historia de la Sagrada Familia, tuvo lugar el 10 de junio de 2026, exactamente 100 años después de la muerte de Antoni Gaudí. El Papa León XIV, el tercer pontífice en visitar la basílica, celebró una misa solemne en su interior y luego salió al exterior para bendecir la recién terminada Torre de Jesucristo. Con una altura de 172 metros y medio, coronada por una cruz cerámica de 5 niveles visible en toda la capital catalana, la Torre de Jesucristo convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo. A la ceremonia asistieron el rey Felipe VI y la reina Leticia de España, así como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y decenas de miles de fieles y visitantes. Fue sin duda un día histórico. Ese mismo año, en marzo de 2026, se celebró en la Sagrada Familia un extraordinario concierto de Cuaresma, con la participación del reconocido coro catalán Orfeó Català, en conmemoración del aniversario de la colocación de la primera piedra por Gaudí. El programa incluyó obras sacras que reflejan la profunda tradición espiritual y coral del templo, interpretadas en el interior de la basílica. Fue un recordatorio de que la Sagrada Familia no es solo un monumento de piedra, sino un espacio vivo de música y oración. Capítulo 3. Importancia espiritual. Para comprender el significado espiritual de la Sagrada Familia, debemos comenzar por su nombre y su dedicación. El edificio está consagrado a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesucristo, su madre la Virgen María y su padre terrenal, San José. En la teología católica, la Sagrada Familia se entiende como el modelo de toda vida familiar cristiana, un signo del amor de Dios hecho presente en las dimensiones más íntimas y cotidianas de la existencia humana. Fue en el seno de la familia de Nazaret donde Jesús creció y se formó. Fue en ese pequeño hogar donde, silenciosamente, comenzó la salvación del mundo. La palabra expiatorio en el nombre completo del templo también tiene un profundo significado. Un templo expiatorio es aquel que se construye como un acto de reparación colectiva, una expresión pública de penitencia ofrecida por una comunidad de fieles. La idea de la Sagrada Familia no era simplemente levantar una iglesia hermosa, sino erigir un acto visible de fe en nombre del pueblo de Barcelona y de Cataluña. Una declaración de que, en una época marcada por el creciente secularismo y la indiferencia espiritual, seguía existiendo una comunidad de creyentes dispuesta a ofrecer a Dios una obra en piedra. Este concepto se inspiró directamente en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, conocida como el Sacré-Cœur, que se estaba proyectando en la misma época y por razones similares. Ambos edificios fueron concebidos como actos de expiación nacional y religiosa, como respuestas a las crisis espirituales del siglo XIX. La fundación de la Asociación Espiritual de Devotos de San José por Josep María Bocabella en 1866 fue, en sí misma, una reacción frente a las presiones secularizadoras de la Revolución Industrial y las convulsiones políticas de la época, un intento de reafirmar la centralidad de la fe católica y de la familia cristiana como base de la sociedad. El propio Gaudí fue un hombre de profunda fe personal, practicaba ayunos rigurosos, asistía a misa diariamente y en sus últimos años llevó una vida de casi monástica sencillez. Hablaba de la Sagrada Familia como una obra que no podía ser completada en una sola vida humana y se refería a Dios como su cliente. Su célebre frase de que su cliente no tenía prisa no era una broma, sino una expresión sincera de su convicción de que trabajaba no para mecenas humanos, sino para un propósito divino. Se cuenta que llegó a afirmar, con su característica seguridad, «San José terminará esta iglesia».
Esta seriedad espiritual se manifiesta en cada dimensión de la arquitectura del edificio. Toda la estructura está concebida como un catecismo en piedra, una Biblia esculpida, diseñada para comunicar las verdades centrales de la fe cristiana. Se trata de una idea profundamente medieval que evoca las grandes catedrales góticas de la Edad Media, donde las esculturas y las vidrieras enseñaban las escrituras a una población en gran parte analfabeta. Gaudí llevó esta idea ancestral a la modernidad con una creatividad extraordinaria. Las tres fachadas del edificio narran la historia completa de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte, y la promesa de la gloria eterna. La fachada del nacimiento celebra la encarnación de Cristo con una exuberancia que refleja la alegría de la creación. La fachada de la pasión enfrenta al espectador con el precio de la redención, el sufrimiento, la traición y la muerte de Jesús, representados con formas sobrias y severas. La fachada de la gloria, aún en construcción, completará el relato mostrando la gloria de Dios y la vida del mundo futuro. Juntas, las tres fachadas constituyen una declaración teológica completa sobre el sentido de la vida humana, el sufrimiento y la esperanza. En el interior del templo, cada elemento tiene un significado espiritual. Las 18 torres representan a los apóstoles, los evangelistas, la Virgen María y Cristo, como ya hemos mencionado. Las columnas, que Gaudí comparaba con los árboles de un bosque sagrado, fueron diseñadas para crear la sensación de caminar en la presencia de Dios en la naturaleza, lo que podría describirse como un bosque místico de oración. La doble torsión de cada columna, como ya señalamos, simboliza a los santos ascendiendo y a los ángeles descendiendo, la comunión entre el cielo y la tierra que está en el corazón de la comprensión cristiana del culto. Las iniciales que aparecen por todo el interior y el exterior del edificio, las letras J, M y J, representan a Jesús, María y José, la Sagrada Familia a la que está dedicada toda la estructura. Cada letra posee su propia forma simbólica. La J de Jesús se eleva hacia una cruz. La J de José desciende hacia una vara florecida, en alusión al signo milagroso por el cual fue elegido como esposo de María. Y la M de María está coronada de oro, simbolizando su papel como madre de Jesús. Nada en este edificio es casual. La consagración de la Sagrada Familia como Basílica Menor por el Papa Benedicto XVI en 2010 fue más que una formalidad canónica. Supuso el reconocimiento de la singular importancia teológica del edificio y de su papel en la vida de la Iglesia Universal. Benedicto habló, durante la ceremonia, de la confianza de Gaudí frente a las dificultades, de su fe en la providencia divina y de su convicción de que San José terminaría la Iglesia. El Papa señaló, con visible emoción, lo significativo que resultaba que un pontífice llamado José dedicara un templo tan estrechamente vinculado a la figura de San José. Existe además otra dimensión del significado espiritual de la Sagrada Familia que merece ser mencionada: la causa de beatificación de Antoni Gaudí. Los esfuerzos por llevar a Gaudí a los altares comenzaron en 1992 y el Vaticano abrió oficialmente su causa en 2003. En abril de 2025, el Papa Francisco reconoció formalmente sus virtudes heroicas, declarándolo venerable, un paso importante en el camino hacia la beatificación y eventualmente la canonización. Para que este proceso continúe, deberán verificarse 2 milagros atribuidos a su intercesión. La idea de que el arquitecto de la Sagrada Familia pueda ser algún día declarado santo no sorprendería a quienes conocieron su vida. Para muchos ya es recordado como el arquitecto de Dios. Hoy, la Sagrada Familia es al mismo tiempo una parroquia activa y un destino de peregrinación para personas de todo el mundo. Se celebran misas regularmente en varios idiomas. Solo en 2024, la Basílica acogió a más de 280,000 fieles en celebraciones religiosas, y más de 50,000 personas participaron en misas internacionales celebradas en 66 ceremonias litúrgicas diferentes ese mismo año. Es un lugar donde la fe no solo se expresa en piedra, sino que se vive y se practica cada día. La música de la Sagrada Familia merece una mención especial en cualquier reflexión sobre la vida espiritual del edificio.
El propio Gaudí concedía gran importancia a la música como arte espiritual y concibió la basílica como un gran instrumento, no solo de piedra, sino también de sonido. Imaginó un órgano situado en lo alto, cerca del techo, con múltiples focos sonoros distribuidos por todo el templo para crear una experiencia envolvente de música sacra. Esa visión se ha realizado parcialmente. La basílica cuenta con un órgano de coro construido en 2010 por el organero catalán Blancafort, con 27 registros y cerca de 1.500 tubos. También alberga un órgano histórico Cavaller Coll, bellamente restaurado en la cripta, cerca de la tumba del propio Gaudí. El organista titular de la Sagrada Familia es Juan de la Rubia, un músico de gran prestigio que ofrece conciertos y acompaña la liturgia regularmente, y que ha descrito de forma muy expresiva cómo los colores de las vidrieras y las vibraciones del órgano se combinan para crear una experiencia acústica única y profundamente espiritual. La basílica ha sido además escenario de importantes interpretaciones corales del célebre Orfeo catalá, incluida una obra encargada especialmente titulada Magnificat, estrenada en diciembre de 2021 con motivo de la inauguración de la torre dedicada a la Virgen María. Resumen. Hemos recorrido un largo camino en este episodio, desde la visión de un librero en 1866 hasta la finalización de la torre de iglesia más alta del mundo en 2026. Hemos seguido la historia de cómo un joven arquitecto, fuera de lo común, tomó un encargo aparentemente modesto y lo transformó en una de las construcciones más asombrosas de la historia de la civilización humana. Hemos explorado la revolucionaria ingeniería estructural que sostiene su bosque de columnas de piedra, el programa teológico inscrito en sus 3 fachadas, la tragedia de la guerra civil y la minuciosa reconstrucción que vino después, así como la profunda visión espiritual que anima cada piedra tallada y cada rayo de luz coloreada. La Sagrada Familia es un edificio dedicado a la Sagrada Familia de Nazaret, erigido como una ofrenda expiatoria por los fieles de Barcelona y de Cataluña, y concebido por un arquitecto que le dedicó su vida y que hoy se encuentra en camino hacia la santidad. Ha sido consagrada por un papa, bendecida por otro y visitada por un tercero. Ha sobrevivido a la guerra, al fuego y a la pérdida de los planos originales de su creador. Ha sido construida gracias a las donaciones de peregrinos y visitantes durante casi un siglo y medio. Casi 5 millones de personas visitan la Sagrada Familia cada año, procedentes de todos los rincones del mundo, atraídas por su combinación única de genialidad arquitectónica, profundidad espiritual y asombro visual. Para los católicos y para todos aquellos que sienten la llamada de lo sagrado, es un lugar que habla de algo que ninguna vida humana por sí sola es capaz de abarcar, y precisamente por eso ha requerido y sigue requiriendo el esfuerzo de tantas vidas para hacerse realidad. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Esperamos que estas palabras hayan acercado a tu día una parte de la belleza y el significado de la Sagrada Familia, y que, estés donde estés, te dejen con la sensación de las cosas extraordinarias que los seres humanos pueden lograr cuando ponen sus dones al servicio de algo más grande que ellos mismos.